toda la historia detrás de quién engañó a Roger Rabbit del canal Zep Films. Como recordarán, la vez pasada vimos un video justamente de este canal hablando de un animador que justamente intentó como proyecto de vida hacer una película, que estuvo más de 30 años haciendo la película, y por su propio autosabotaje y hasta cierto punto ego y excesivo perfeccionismo, pues jamás pudo terminar la película, terminó vendiendo los derechos a otra persona e hicieron una porquería, y el tipo pues al final ya no hizo nada más que dar clases y bueno, murió. Y justamente algo que se nos mencionó en ese video es que ese tipo trabajó en Quien engañó a Roger Rabbit, y su participación también fue bastante estresante porque, como era tan perfeccionista, no cumplía los tiempos, era demasiado quisquilloso, pero al final se logró hacer algo. Y por más que el tipo fuese demasiado perfeccionista, egocéntrico y odioso, hacía un trabajo maravilloso, era muy talentoso, pero el tipo se autosaboteaba. Y justamente queríamos ver este video de Roger Rabbit, por lo que por fin veremos qué pasó con esta película. Y bueno, no solamente respecto a ese animador, sino en general esta película. Están las películas geniales y está Quién engañó a Roger Rabbit, una virtuosa mezcla de film noir y dibujos animados que hoy es un clásico indiscutido y que innovó en técnicas de animación todavía vigentes, pero la producción de semejante obra implicó un sacrificio demencial. Para empezar, marcó la ruptura entre dos de las productoras más exitosas de aquella época. El presupuesto se disparó tanto que casi desemboca en una catástrofe. Es que la fluidez de las animaciones es excesivamente fluida, pero demasiado. Y algunos de sus artífices quedaron tan peleados con el estudio que terminaron en las listas negras de Hollywood. Ah, bueno, sí es cierto, pues el animador terminó como que vetado porque tuvo la oportunidad de trabajar justamente en esta película, pero trabajar con él fue tan insufrible que simplemente, pues ya fue como que no queremos volver a trabajar contigo. Quien engañó a Roger Rabbit es una de mis películas favoritas de la historia y por eso este video tiene una investigación más exhaustiva. Si te gusta este contenido te invito a apoyar con un like, ¿Sabían que él fue Mario Bros en el live action? compartirlo o echarle un vistazo a mi curso de guión cinematográfico definitivo. Con miles de usuarios y excelentes reseñas, en 13 horas de clases descubrimos formato, narrativa y cómo perderle el miedo a la hoja en blanco. Además de mi experiencia escribiendo guiones para plataformas de streaming y proyectos independientes. Toda la info está en la descripción y usando el código ZEPFILMSYT. Se siente como si alguien quisiera venderme algo. Al finalizar tu compra hay un 20% de descuento. Esta película fue realizada por mentes maestras, donde sobresalen Steven Spielberg como productor y el director Robert Zemeckis. Pero todo empezó con el autor Gary K. Wolf. Su pasión por los dibujos animados y las historias de misterio lo llevaron a escribir la novela ¿Quién censuró a Roger Rabbit? Bueno, algo triste que siento que yo no sabía el día de hoy es justamente esta creatividad con el tema de las películas, porque como ya se les invierten excesivamente demasiado, niveles catastróficos de presupuesto, la gente como que ya no se arriesga tanto a proyectos por pasión, sino como más por marketing. Por ejemplo, no sé, Disney, que solo saca secuelas, y cuando saca algo original, no le va bien, ya sea porque no está tan bueno, porque directamente casi no le dan publicidad. El argumento se sitúa en un 1980 alternativo, donde coexisten humanos y personajes de cómics. El detective privado Eddie Valiant es contratado por Roger Rabbit, un conejo actor, para que investigue a sus jefes, pero enseguida Roger aparece asesinado. Así empieza una trama repleta de giros que involucran a Jessica Rabbit, la novia del conejo, y a un malévolo genio surgido de una tetera mágica. Oh, eso da miedo. Quién censuró a Roger Rabbit fue publicada en 1981, pero un año antes, una copia del manuscrito. Oh, esperen, acabo de recordar algo, denme un segundo. Ya no es Navidad, chicos. Seguimos en mood invernal, porque bueno, aquí sigue siendo invierno, así que sigue habiendo nievecita, pero ya no estamos en Navidad. Así que hay que quitarnos el gorrito. Llegó de manera anónima a Walt Disney Productions, más exactamente a la oficina de Ron W. Miller. Además de presidente de la compañía desde 1980, era yerno del mismísimo Walt Disney. Y justamente la marca Disney estaba lejos de su época de esplendor.
De hecho, atravesaba una crisis monstruosa. Queriendo llegar al público adulto, el estudio apostó por proyectos que fracasaron comercial y artísticamente. Lo mismo sucedía con largometrajes animados como... Oh, el Caldero Mágico a mí me gustaba mucho, pero sí estoy consciente de que... Bueno, espera, ¿el Caldero Mágico es de Disney? Sí era de Disney, ¿no? Ya me estoy... El Caldero... Bueno, estamos hablando de Disney ahorita, así que técnicamente pues sí, debería ser de Disney. Pero ¿sabes qué pasa con el Caldero Mágico? A mí me gustaba mucho esta película, pero sí siento que se separa mucho de lo que Disney ya había hecho respecto a la animación. Porque si se fijan, parecería más... O sea, si tú la ves, parecería más una película hecha por el mismo estudio que hizo Anastasia. O sea, por el estilo artístico, la animación. A mí me daría más la impresión de que la hizo otro estudio. Ah, es que aquí le pusieron el Caldero Mágico en el doblaje. Sí, creo que DreamWorks. O sea, pero yo siento que el Caldero Mágico tenía un estilo artístico, animación muy... muy distinto a lo que Disney nos tenía acostumbrados. DreamWorks, Fox, bueno, cualquier otra empresa de animación, no estoy muy seguro. No me acuerdo exactamente cuáles fueron los que hicieron Anastasia. Pero, creo que sí fue Fox, porque luego Disney compró Fox y ahora técnicamente Anastasia se volvió una princesa Disney. Pero bueno. De nuevo. No sé, esta película siento que tiene un estilo artístico muy diferente, una animación muy ajena a lo que se había visto anteriormente en películas de Disney, y tal vez por eso mucha gente no la relaciona tanto como una película de Disney. No sé por qué, pero de nuevo, yo lo veo y yo pienso que es algo que no es de Disney, que es de algún otro estudio. El Caldero Mágico, a diferencia de los clásicos de antaño, no generaban ningún fanatismo. Disney estaba en declive y todos señalaban a un Miller desbordado por la presión. Necesitaba revertir el mal momento cuanto antes. Y aparte, si Disney ya estaba ya era conocido por realizar productos más para la familia y para niños, sí era bastante arriesgado intentar buscar un público más adulto. Y sobre todo cuando se trata de animación, porque quieran o no, querramos o no, la animación siempre se ha tratado como un contenido para niños. Hasta el día de hoy hay gente que sigue pensando que la animación es para niños. Y hasta cierto punto también por eso como que triunfan más los productos en animación por computadora. Porque pues por alguna razón la animación por computadora no queda o no lo ven tanto como productos para niños. Es medio extraño. Pero estoy acomodando un poquito las bailarinas porque casi se nos cae Kariumi de la cabeza. En animación me recuerda a Gigante de Hierro, la película navideña animada. Sí, te digo, sí, parece que es de otro estudio que no sea de Disney. Creyó que el manuscrito de Quien censuró a Roger Rabbit era una señal. Quedó fascinado por la trama y aquel mundo estrambótico. No dudó en que ahí había una gran película. Antes de tomar una decisión le mostró el texto a Roy Disney, vicepresidente, sobrino de Walt y, como debía admitir, la figura más respetada del estudio. Y a él también le gustó. Con ese visto bueno, Miller compró los derechos del libro por $35,000. Chicos, pregunta. Estoy muy traumado si digo que este personaje medio me dio un poquito de aires a Arthur Morgan. Digo, ya sé que estoy muy bici con el Red Dead, pero no sé si soy yo o como que este tipo medio que me dio unos cuantos aires al Arthur Morgan. El Caldero Mágico en realidad nació en el problema que fue que Songblood se fuera de Disney y se llevara más de la mitad de los animadores y creativos a favor. Ah, con razón el estilo es muy, es muy parecido a lo que vimos en otras películas de otros estudios. O sea, ya sé que Arthur es un vaquero, pero sombrero que parece de vaquero y la cara medio se parece. Una suma discreta, y aprobó la adaptación de los derechos del libro por $35,000. Una suma discreta. $35,000 en ese tiempo, ¿cuánto era? Y aprobó la adaptación que podría salvar a Disney de su propia reputación, o todo lo contrario. Para que fuera una película impactante y llamativa, Miller designó el presupuesto de $12 millones, cifra estándar para la época. Por otra parte, consideró que el título Quien censuró a Roger Rabbit sonaba como un film solo para adultos. Entonces fue cambiado por el más accesible Quien engañó a Roger Rabbit.
Otro cambio decisivo fue que el conejo y otros personajes pasarían a ser dibujos Drupi. animados. No sería la primera vez que personas y animaciones compartían pantalla en una película. Sin ir más lejos, Disney había producido Pete's Dragon en 1977. Quien engañó a Roger Rabbit era un proyecto más ambicioso y Sí, pero ahí como que aquí se ve que lo integraron de una manera muchísimo más natural. Porque, bueno, no vi las otras dos películas, pero sé que directamente interactúan mucho. Ah, mira, es el revólver de Sam Bigotes. No, y aparte, perdón, no es que estoy comiéndome mi último pedacito de pan. Déjenme, le doy un traguito a mi café. También algo increíble que se hizo en Roger Rabbit es que metió un montón de personajes de distintas empresas de animación en la misma película. Güey, mismo saludos. Feliz año. extraño, pero Miller seguía confiando ciegamente. Su próximo paso fue llamar a Darrell Van Seters, el director de animación que había trabajado en Pete's Dragon. Le encantó el proyecto, y aunque había dibujos animados, lo visualizó como una historia detectivesca seria. En 1983 realizó varias pruebas donde un actor personificando al detective Eddie Valiant interactúa con la femme fatal Jessica y el conejo Roger. La voz de Roger corrió por cuenta de Paul Reubens, famoso por su personaje de Pee Wee Herman. En paralelo a las pruebas, Miller contrató a los guionistas Jeffrey Price y Peter S. Seaman, que venían de escribir para el estudio la comedia policial Trenchcoat. Desde el principio hicieron muchos cambios con respecto a la novela. Para darles un ejemplo, en la novela original había una subtrama con un genio que cumplía deseos que fue eliminada. La introducción de dibujos animados famosos también fue un aporte de Price y Seaman, pero el dúo conservó... Es que eso hizo que el mundo fuera muchísimo más vivo, porque no solamente era como que los personajes de la propia película, sino que como podías ver ahí, aunque sea un ratito, ¿no? A Mickey, a Bugs Bunny, a Donald, bueno, ahí vimos a Betty Boop y vemos a varios otros personajes, hace que pareciera que este mundo es, pues, el mundo completo de las caricaturas y le dio demasiada vida y personalidad. Y eso está muy bueno. Imagínate también lo épico que sería, lo épico que puede ser tener a dos personajes tan icónicos como es Mickey y Bugs Bunny en la misma película, es como que, wow. ¡Qué poderosísimo! la intriga y seriedad de la novela que le atraían al director de animación y potenció la dinámica entre Valiant y Roger. Aunque tenía animadores y guionistas, Miller debía hallar un director ideal para el desafío. Buscó a alguien joven y fresco, y así descubrió... Ese fue el máximo crossover de cartoons de la época. Hoy en día repetir algo así es muy difícil. No, sí. Este fue el crossover de las caricaturas. Cuando los crossovers eran algo especial. No como ahora que ya los crossovers dejaron de ser especiales gracias a, bueno, Fortnite, jaja XD. Pero en aquel tiempo un crossover de este nivel era el antes y el después del mundo, porque era algo que no se veía. No me acuerdo qué fue antes, pero... Por ejemplo, lo mucho que llegamos a tener era como que, ay, crossover, los supersónicos conocen a los picapiedras. Pero pues al final de cuentas eran dos series de Hanna-Barbera, ¿no? No era como que muy difícil. No era como que tan complicado, porque al final de cuentas era de la misma empresa. Pero aquí estamos hablando de que era un crossover entre Disney y luego, bueno, Warner Bros. Que eran como que la competencia, como que siempre fueron competencia entre ellos. Pero esta vez como que estaban juntos. Era la competencia. Y eso era como que épico. Y Disney no cumplió su trato. Espera, ¿había un trato? Tal vez lo veamos más adelante. No, sí, aparte Hanna-Barbera... Pues era Hanna-Barbera. Ellos podían hacer crossover... Ay, me mordí la lengua. ¿Por qué? ¡La primer mordida del año! Ay, bueno, fue un rozón. No fue una mordida completa, pero... Ay, maldita sea. Oh, denme un segundo, chicos, porque Marco me acaba de dar una información muy importante. Que están regalando 900 zanahorias en Umamusume y las voy a reclamar en este momento. Bueno, puedo decir con orgullo que duré 6 días sin morderme la lengua. Y bueno, hoy, 6 de enero del 2026, me acabo de morder la lengua por primera vez en el año. A ver, déjame consigo estas zanahorias. Por si acaso, uno nunca sabe, ¿verdad? Técnicamente ya con esto tengo 30,000. Oh, tengo 30,000 zanahorias. Ya con eso me alcanzó la Aurigapú, pero vas a hablar después. Pero sí. Antes de todos los
crossovers de la vida, que de nuevo Fortnite, eh, bueno, es que de nuevo, el tema con Fortnite sí le veo más como que factor valor crossover porque son de muchas empresas nada que ver. Pues en el tema de Smash Bros. La mayoría son puras IPs de Nintendo. Sí hay de otras IPs, pero pues la mayoría son cosas de Nintendo. Mm, Igual con el Sonic Crossworld son puras cosas de Sega, así que tampoco lo siento como que tan épico. Y bueno, ya Fortnite trae de todo, ¿no? Disney, Warner, DC, Marvel, de todo. Pero justamente en su momento Roger Rabbit era como que, wow, el crossover de la vida. Murió a Robert Zemeckis. Venía de dirigir 2 películas, I Wanna Hold Your Hand y Used Cars, que habían fracasado. Aún así, al presidente de Disney le gustaba su estilo, y lo invitó al estudio para hablar y ver el trabajo de Van Zitters. A Zemeckis le gustó el concepto, pero no su desarrollo. Incluso pensó que Disney no le estaba dando el valor que debería. Si lo contrataban, quería hacerla con más y mejores recursos. También quería explotar la mezcla de humor e intriga. Le contó sus intenciones a Van Zitters. El animador no compartió en absoluto su punto de vista. Sintió que menospreciaba su trabajo y aún creía que el film debía ser serio, sin humor. Ante ese choque de visiones, Miller se puso del lado de Van Zitters, ya que era una figura de la casa. En cambio, dejó que Zemeckis se alejara. Consideró que con 2 películas sin éxito no tenía ninguna autoridad, pero aquel cortocircuito fue el preámbulo de una serie de interferencias con la primera versión del film. Bueno, yo creo que ambas cosas pueden coexistir. Digo, puede ser una historia dramática con uno que otro momento cómico. Por ejemplo, yo siempre lo he comentado que a mí me gustan más las obras que tienen un equilibrio ya entre comedia y drama, o que sean pura comedia. Prefiero que sea por encima del drama. Si es puro drama, es como que no me gusta tanto. Y una combinación de comedia y drama nunca está mal. Al contrario, yo siento que es un excelente complemento. Además de enfrentarse con Zemeckis, Van Zitters odió el guión de Price y Seaman. Le pareció demasiado cómico y detestaba todo lo relacionado a la ciudad de los dibujos, pero sobre todo consideraba que Roger había quedado reducido a un simple personaje gracioso para los momentos de comedia. El animador quería que Roger fuera el alma de una película más seria. Una vez más, Miller confió en su criterio. Price y Seaman fueron reemplazados por otra dupla de guionistas, Lowell Gans y Babalu Mandel, que trasladaron la acción a la Segunda Guerra Mundial. Este trabajo no convenció a nadie, y los conflictos con el guión empezaron a provocar incertidumbre en los pasillos de Disney. Miller podía notar que los ejecutivos desconfiaban del proyecto y sobre todo de él. Entonces el problema no solamente se dio en la bueno, es que siempre hay complicaciones, ¿no? En este caso no solamente fue la animación, que bueno, eso lo vimos en el video anterior, sino que ya directamente todo el tema creativo y por traer a una persona ajena, como externa. Ahora, quién sabe. Bueno, yo nunca, o más bien no recuerdo, vi Roger Rabbit una vez cuando era niño, así que no me acuerdo de prácticamente nada. Por lo que mucho menos sé sobre su desarrollo, pero habrá que ver qué pasó ahí después. Una desconfianza que aumentó cuando el presidente no era Hola a todos los que están diciendo hola. Uy, ¿por qué tantos olas? ¿Qué pasó? capaz de encontrar un director para la película, y había un factor clave para la concreción del film. El guión requería de personajes animados famosos, y era preciso. Pero ese maldito frame, yo creo que es como... Yo creo que esta cosa fue la explosión mental de todos los fans en plan de que... Wow, Bugs Bunny y Mickey juntos en una misma escena. Es como... Wow. Esta cosa le voló la cabeza a mucha gente, seguramente. Y bueno, no sé ustedes, yo siempre he sido Team Bugs Bunny. Siempre me ha gustado más Bugs Bunny. Quiso negociar las licencias de cada uno con los estudios correspondientes para la película. Y había un factor clave para la concreción del film. El guión requería de personajes animados famosos. Y era preciso negociar las licencias de cada uno con los estudios correspondientes. Le encomendó la tarea a Roy Disney, pensando que los conseguiría por su reputación y su lazo sanguíneo con Walt. Pero no sirvió de nada, porque todas las compañías se negaron. Además de las dificultades para sacar el proyecto adelante, Miller ponía sus últimas esperanzas en quien engañó a Roger Rabbit. Pero en mayo de 1984 se vio envuelto en un escándalo financiero que dañó aún más el prestigio de Disney y el suyo propio. Fue el último clavo de su ataúd. La junta directiva del estudio lo citó para pedirle la renuncia. Enojado, Miller les preguntó: ¿no tienen nada que decirme? ¿No son hombres?
También dijo que nunca había trabajado en ningún otro lado, que había dejado todo por la compañía y que se sentía traicionado. Nada de eso le importó a la junta. Los ejecutivos no les va a importar el factor sentimental de no saben cuánto he sacrificado. Si está causando problemas, lo van a correr, obviamente. Y bueno, desde que llegó ese sujeto al proyecto, medio que les complicó mucho todo, que les quiso cambiar prácticamente todo. Miró a Roy Disney, el único aliado que parecía quedarle, pero él tampoco lo defendió. Tras la partida de Miller, su principal impulsor, la producción de Quién engañó a Roger Rabbit se estancó. Van Seters y su equipo debieron ser reasignados a proyectos más convencionales para la televisión. En el especial Sport Goofy de 1987 se puede ver un cameo de Roger, pero más allá de ese detalle no se supo nada más del proyecto. Quién engañó a Roger Rabbit parecía haber quedado en la nada. Disney estaba en la ruina absoluta, llegando a mediados de los 80 con la misma desdicha que durante la década anterior. No había lugar ni para piezas innovadoras ni de ninguna clase, pero de entre las cenizas renació una llama de esperanza. En septiembre de 1984, el mando de Disney fue asumido por Michael Eisner, que venía de presidir Paramount Pictures. Era un empresario de raza y sabía construir éxitos. Además, le delegó las divisiones cinematográficas y de animación a su fiel colega en Paramount, Jeffrey Katzenberg, a quien ya conocemos bien en este canal como el salvador de Disney y el artífice de su renacimiento. A él se le puede Eso no lo conozco, estaría interesante ver eso también. adjudicar la producción de obras maestras como La Sirenita, Aladín y La Bella y la Bestia. Pero antes de ganarse esa reputación, su primer paso en la compañía fue revisar los proyectos que habían quedado en suspenso. Y así se topó con Quién engañó a Roger Rabbit. Reconoció que había potencial para una gran película y se comprometió a concretarla. ¿Cuántas veces lleva ya Disney que estuvo en la absoluta ruina? Es que es algo muy normal. Las empresas suelen tener periodos oscuros. Sobre todo cuando, se dedican a invertir mucho a productos que no saben si van a tener éxito y esperar a que les reditúe mucho. Como, lo que son las cosas de animación. Y yo siento que es parte del ciclo de existencia de las empresas. Tener épocas buenas, épocas malas, épocas terribles y épocas maravillosas. Lo importante es que salgan adelante las empresas. Pero por ahora, creo que van como 3 o 4 veces que han estado como en la ruina absoluta. Me pregunto cuándo llegaremos a su siguiente ruina absoluta. Pero Eisner y Katzenberg sabían que Disney atravesaba un momento delicado. Si querían hacer películas de alto nivel, debían acudir a las coproducciones con otras compañías. Para Roger Rabbit en particular, quisieron apostarlo todo. Lograr un gran film implicaría acudir al más grande. Y a mediados de los 80, ese estatus le correspondía a Steven Spielberg. Además de dirigir fenómenos taquilleros, tenía un olfato... Es que sí, en esa época, pues Steven Spielberg como que era una figura, pero famosísima. Hasta todavía me acuerdo que cuando escuchas la intro de Pinky Cerebro dicen Steven Spielberg presenta Pinky Cerebro. Es como que, wow, este sujeto está en prácticamente todo. Bueno, hizo Éter Extraterrestre. Espera, ¿él fue el que...? ¿Cuál fue? Déjame ver, para no decir una tontería. ¿Quién fue el director de...? Ahí. No, esa fue otra persona. Bueno, el punto es que Steven Spielberg sí fue súper famoso en esas épocas porque tuvo un montón de éxitos. Único para producir éxitos. Eso le valió el apodo del Rey Midas de Hollywood. Katzenberg era consciente de que Spielberg vivía ocupado y pendiente de sus proyectos. También. No, sobre todo esa mismo. Él hizo fue su equivalente mexicano, pero técnicamente era lo mismo, ¿no? El señor Spielberg hizo la película del señor Burns. Los proyectos, pero encontró el modo de ubicarlo y le mostró el material disponible de Roger Rabbit. Al director le encantó, por lo que se comprometió a ser el productor ejecutivo con su compañía. ¿No fue el de Jurassic Park, Steven Spielberg, o me lo estoy inventando? Sé que fue E.T., por ejemplo. ¿Pero no era Jurassic Park o era otro? ¿Sí? Bueno, Jurassic Park, que también fue como que un exitazo, o al menos fue culturalmente muy importante también. Amblin Entertainment. Y recuerden bien el nombre de esta productora, porque su relación con Disney pasaría del amor al odio en muy poco tiempo.
Pero como en todas las relaciones, al principio Amblin y Disney se llevaban fenomenal. Spielberg se Hola, sentó Alan, con saludos. Eisner y Katzenberg y llegó a un Buenas, acuerdo sentaron. que le otorgaba amplio control creativo y un generoso porcentaje de las ganancias. Sin embargo, Disney conservaría los derechos de comercialización. De inmediato, A Spielberg ver, perdón, me perdí por saludar. y llegó a un acuerdo que le otorgaba, se llevaban fenomenal. Spielberg se sentó con Eisner y Katzenberg y llegó a un acuerdo que le otorgaba amplio control creativo y un generoso porcentaje de las ganancias. Sin Uy. embargo, Disney conservaría los derechos de comercialización. De inmediato, Spielberg logró lo imposible, que otros estudios le prestaran sus personajes animados para enriquecer la historia y el mundo de los dibujos que habitan el film. Bueno, es que yo creo que ya Steven Spielberg ya era otra cosa, porque creo que una cosa es, no sé, el actual dueño de una empresa, que pues es un dueño, ¿no? Él no dirige, él no crea como tal, él solamente toma decisiones de, sí, hazlo, ay, no me gusta. Pero ya estamos hablando de Steven Spielberg, de un director, de alguien que sabe que, de alguien que tú sabes que él va a hacer algo genial, porque es él. O sea, él no tiene que como que darle permiso a otros para que hagan algo genial, sino que él es el que lo hace. Así que me imagino que el saber que él era el director ahora, pues era como, obviamente, si queremos que nuestros personajes estén contigo. Y muchas gracias, David, por los 18 meses de pollito crudo, se agradece muchísimo. Incluso Warner Bros., uno de los grandes rivales de Disney, accedió a ceder a sus Looney Tunes con algunas condiciones. Como una escena presentaba un enfrentamiento entre el Pato Donald y el Pato Lucas, se acordó que ambos debían estar al mismo nivel de talento y gracia. Aunque el proyecto recobró forma, la gran incógnita seguía siendo quién sería el director. Katzenberg descubrió que el estudio se había contactado con Robert Zemeckis hacía años y que lo rechazaron. Pero ahora el panorama era muy distinto. Zemeckis ¿En serio? ¿Betty Boop ya está libre de derechos de autor? Ya, mira. Es hora de robar. ¿Cuánto les apuesto que en un año o en un par de meses vamos a ver la película de terror de Betty Boop, la asesina silenciosa o algo así? Siempre hacen algo asquerosamente rancio con lo que está libre de copyright. Siempre. Ya la anunciaron, maldita sea. Nunca falta. Lo primero que siempre se hace es ya sea un juego todo pedorro o una película toda pedorra de terror del personaje que tiene libre copyright. Siempre es terror. Nunca pueden hacer algo original o creativo. Siempre tiene que ser terror. pasó de ser un fracasado en Hollywood a realizar éxito tras éxito. Primero la rompió con Romancing the Stone, de 1984, y luego con la inolvidable Volver al Futuro en 1985. Y como si esto fuera poco, era el niño mimado de Spielberg, quien le había producido casi todos sus proyectos. Katzenberg supo que no había otra opción y lo volvió a contactar. El director notó un mejor enfoque de parte de los flamantes directivos de Disney, ¿Pluto también? quien engañó a Roger Rabbit. Zemeckis estaba a bordo, pero faltaba definir quién dirigiría la animación. Van Citters, que había ocupado esa función durante la gestión de Ron Miller, quiso recuperar su puesto. Fue convocado a una reunión en las oficinas de Amblin, a la que asistieron Katzenberg, Zemeckis y Spielberg. El panorama era tenso por decir poco para Van Citters. Se sabía que Spielberg y Zemeckis odiaban las recientes producciones de Disney y desconfiaban de la capacidad del plantel de creativos. Pero lo peor eran las diferencias creativas que mantenía con Zemeckis, que provocaron el despido del director durante la primera versión del desarrollo. Esta vez, Van Citters no contaba con Miller para brindarle apoyo. Katzenberg confiaba en Spielberg y Zemeckis, entonces el animador quedó afuera del proyecto. Muchas gracias, David, por esas 10 membresías de regalo. Y felicidades a toda la gente que reciba su membresía. Consideraba que Disney lo había traicionado y al poco tiempo fue despedido de la empresa. Quien engañó a Roger Rabbit se quedó sin director de animación, pero resulta que justo cuando habían despedido a Sitter, Spielberg había recibido un material que venía circulando en Hollywood hacía rato. Y ahí es donde se unen los cabos. Porque justamente Richard Williams era el animador, el director. El punto aquí es que el animador de esta película, el del ladrón y el coble, no me acuerdo qué era, no me acuerdo el título de español de esta película, justamente es el animador que hizo, bueno, que básicamente la fluidez, la calidad era su vida. Y como era de esperar, iba a haber muchos problemas. Una secuencia de una película de animación titulada The Thief and the Cobbler, largometraje animado que estaba en producción desde los años 60.
El material era impresionante y Spielberg necesitaba conocer ya mismo al talento detrás de esa maravilla. Así dio con quien se volvería otra pieza fuerte en esta historia, para bien y para mal, Richard Williams. Richard Williams hiciera este sujeto. Sí, y eso Asmo fue lo que lo destruyó por completo, el excesivo perfeccionismo, que ya era un nivel que se pasaba del sentido común. Williams era una leyenda en el mundo de la animación y su historia personal es tan desquiciada que, si bien conoceremos una parte en este video, pueden profundizar aún más en el episodio que le dedicamos a su opus magnum, The Thief and the Cobbler. Lo importante que tienen que saber sobre él es que era un tipo complicado, excesivamente meticuloso y con un perfeccionismo tan extremo que hoy lo diagnosticarían con algún tipo de obsesión psiquiátrica. Sus manías eran... No sé si lo que voy a decir es funable o no, pero muy probablemente le dirían que, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tenía autismo. Porque por alguna razón ahora cualquier hiperfijación o algo es, autismo. Pero seguramente le habrían diagnosticado algo así al día de hoy. Estoy un 90% seguro. No, maldita sea, Sentaro, no. Tomo fotografías, maldito. Tan exageradas que se había hecho la fama de nunca entregar los trabajos a tiempo. Y vaya que esa fama estaba justificada, pero eso lo descubriremos más adelante. A pesar de todo esto, el talento de Williams era incuestionable. Zemeckis también alucinó con la secuencia de Thief and the Cobbler y coincidió con Spielberg en... Bueno, esa secuencia de cartas ya estaba perfectamente hecha. Pero el tipo dijo, no, hay que cambiar cosas. Y era como que no me gusta que el rojo de esa carta sea rojo, rojo rojito y no rojo rojote. Yo quiero que cambie un poquito el rojo. Media tonalidad. No, un cuarto de tonalidad. Y hagan todo de nuevo. Y era como que, wow, este tipo está loco. Es excesivo. No, Son Kukaku, no. En que había que contactarlo de inmediato. El animador no anduvo con vueltas. Les dijo de entrada que detestaba a Disney y su burocracia corporativa. Por eso prefería trabajar de manera independiente. Hola, vengo a trabajar con ustedes, pero quiero que sepan que todos me dan asco. Básicamente. En su estudio de Londres. Zemeckis y Spielberg le explicaron que de aceptar, obtendría el dinero y los contactos para concluir su tan amada película The Thief and the Cobbler. Williams pensó que esto podría ser uno más de los encargos que aceptaba para financiar su propia obra. Aceptó ser parte de Roger Rabbit, pero con una condición. Ni él ni su equipo viajarían a Hollywood. Entonces, Disney y Amblin aceptaron mudar la producción a los estudios Eastry de Inglaterra. A partir de una conversación con Zemeckis, Williams rediseñó al conejo y a su mundo. Creó un antihéroe con las mejores cualidades de Bugs Bunny, Mickey Mouse, Goofy, Droopy y Porky. Es decir, lo mejor de las caricaturas más emblemáticas. Ahora Zemeckis tenía director de animación, pero todavía tenía problemas con el guión. Llamó a Price y Seaman, los escritores de la primera versión que tenía Disney, y trabajó de cerca con ellos. Decidieron ambientar la acción en 1947 porque fue el año en que la animación clásica evolucionó en una más moderna. Pero faltaba definir quién sería el nuevo villano. Idearon al juez Doom, un individuo que quiere destruir Toontown para construir una autopista y que además esconde un oscuro secreto. Cuenta con zarigüeyas como secuaces y usa un derretidor para exterminar caricaturas. Curiosamente, para darle forma a este personaje y a la subtrama de la autopista, Price y Seaman tomaron elementos de Cloverleaf, un guión descartado para una secuela tentativa de Chinatown en donde justamente se exploraba la corrupción detrás de la construcción de las autopistas de Los Ángeles. Escuchar todo eso me está haciendo ver lo complicadamente agotador mentalmente que puede ser hacer una película. Lo que me hace pensar que tal vez no es muy buena idea hacer la película de terror cubetas, porque va a ser muy, muy complicado. Son comadrejas, no tlacuaches. Debe ser una referencia a la película. Pero es que tanta gente involucrada en este proyecto, cada uno como que con sus ideas, híjoles, debe ser muy agotador. A mediados del siglo XX. El guión de Quién engañó a... Sobre todo cuando empieza a pasar esto de que se va un director, llega otro, se va un escritor y luego viene otro escritor, luego se va el animador, traen a otro que pone sus condiciones bien difíciles, tiene que mudar toda la producción. Hacer todo ese tipo de cosas tiene que ser un embole. Bueno, las películas de terror son tan fáciles de hacer que son la plaga de la industria. Postdata Oli. Hola, Mayra. Bueno, sí, eso es verdad. Las películas de terror más baratonas, o sea, sí abundan y son pésimas. Porque
son demasiado fáciles de hacer. Solamente buscas algo ridículo que quiera matar. Por ejemplo, no sé, el monedero asesino. Y ya, ahí te inventas una tontería. Y ahora que existe ChatGPT, ha de ser más fácil hacer una película. Espérame, me acaban de dar una idea. Ok. ChatGPT. Desarrolla la trama de forma extensa de una película de terror titulada Cube- Cu- Cubetas, en donde por culpa de una cubeta de pollo de KFC, unos pollos comen el pollo frito y se vuelven zombies que secuestran gente y los convierten en gente frita para una nueva franquicia llamada HFC, Human Fried Chicken, en venganza contra la humanidad. Ay, había puesto un detalle. Ah, sí. Nota: el protagonista tiene un amigo negro llamado John. No, ¿qué nombre le habíamos puesto? Vamos a poner que se llame Carl Johnson, que siempre hace chistes estúpidos en plan: ¡wow! ¡Qué situación tan emplumada! Oh. Oh, ya me dio un poquito de asco lo que me puso. Cubetas, terror, sátira y aceite hirviendo mortal. Acto 1, el pecado original, extra crispy. ¡Qué asco! Oh, sí, me está escribiendo el acto 2, el acto 3. Oh, no, el acto 4. Hoy está escribiéndome muchos actos. Acto 5. ¡Qué asco! Ah, de hecho habíamos pensado que la secuela fuera Cubetas 2, Aventuras en Perú. Pero bueno, al parecer ChatGPT ya me escribió una buena forma de comenzar nuestra historia de Cubeta. Así que prontito, chicos, lo vamos a estar viendo en cines. Roger Rabbit estaba Sigamos. avanzando y sus responsables discutían cómo plasmarlo en la pantalla. Durante el desarrollo, CMX descubrió dos problemas en todas las películas que mezclaban animación con personas de carne y hueso. El primero de estos problemas tenía que ver con los movimientos de cámara. Era muy difícil animar en perspectiva, por lo que la mayoría de estas películas se limitaban a mover la cámara horizontalmente o directamente dejarla estática, algo que iba totalmente en contra del estilo de dirección de CMX, mucho más dinámico. El otro problema era la interacción de los personajes animados con las personas y los objetos reales. Ningún animador logró generar un realismo y una continuidad lumínica que convenciera a las audiencias de que los personajes realmente estaban ahí. Para innovar en estos aspectos, el director y Williams deberían trabajar más duro que nadie. Es que el trabajo debe ser muy complicado. Ah, ¿en serio, Mayra? Ah, qué raro. A ver. A mí no me ha salido error. Y no parece que nos hayamos caído. Los desafíos de animación encarecían los costos de producción mucho más que los 12 millones de dólares originales que tenía pensado invertir Disney. Ah, sí, un proyecto como ese nivel ni de chiste te va a costar 12 millones de dólares. Ni en los tiempos de aquellos, o sea, ni en aquellos tiempos y mucho menos en la actualidad. Creo que con eso no haces nada. Y como suele pasar en estas situaciones, el estudio levantó todas las alarmas. No tenían espalda para financiar un proyecto que cumpliera las ambiciones de CMX y que pudiera terminar siendo un fracaso. Luego de varias discusiones, Spielberg y su productora Amblin lograron convencer a Disney de hacer una prueba de 1 minuto. Si el material gustaba a los ejecutivos, estarían dispuestos a cumplir con la Ok, yo sé que Jessica Rabbit tiene una cintura Si muy el pequeña, material- pero esto ya es excesivo, ¿no? Ojo, me gusta más esta cara, pero
esta cintura es excesivamente... sí, es de One Piece, justamente esta cosa salió de One Piece. Gustaba a los ejecutivos, estarían dispuestos a cumplir con la suba de presupuesto, pero si llegaba a provocar rechazo, la producción sería cancelada para siempre. Zemeckis y Williams prepararon un test en el que el detective Valiant y el conejo Roger hablan en un callejón. Sobre el final, el detective se enoja y agarra al conejo del cuello. Spielberg y Disney quedaron deslumbrados. Aquello superó las expectativas de todos y con creces. Así lograron que Quien engañó a Roger Rabbit obtuviera luz verde, lo que diferenciaba esta secuencia de cualquier cosa que se haya visto antes. Es que, bueno, lo va a decir, pero es que sí, justamente la cámara se ve muy dinámica, interactúa excelente con el ambiente, e incluso aquí estamos viendo que está detrás de los objetos. Eso debe ser un trabajo espantosamente complicado. No solo era que la animación se acomodaba a la perspectiva y el movimiento de cámara, sino que además Colores, el conejo luces. tenía volumen. La luz y las sombras se proyectaban en él como si realmente estuviera ahí. Williams ya había probado este efecto en algunas de sus publicidades, pero aquí lo llevó a la perfección absoluta. El efecto consistía en realizar 3 pases de animación, uno del color normal, otro de luces y otro de sombras. De esta forma se le agregaba dimensión al personaje y se lo integraba mucho mejor con el entorno. De hecho, en algunas escenas de la película podemos ver cómo incluso con lámparas en movimiento, los personajes mantienen continuidad con la iluminación. Es que ese nivel de detalle es brutal, pero brutal. Y estamos hablando de los 80s, ¿eran? Estamos hablando de los 80s. Esas son cosas que pues yo creo que es más fácil hacerlas ahora. Porque ya existen muchos programas de simulación de luz. Pero hacer esto en aquella época era tremenda obra de arte, era impresionante. Iluminación. De más está decir que Zemeckis y Williams lograron que Quien engañó a Roger Rabbit obtuviera luz verde después de 3 años. El nuevo presupuesto sería de $30 millones. Pasó a ser la película animada más cara de la historia. El siguiente paso era seleccionar el elenco. Roger era un papel clave, pero Zemeckis no encontraba a nadie que pudiera darle una voz única. Mientras buscaba, Antes había que chambear para que las cosas salieran. No, sí. Antes, chicos, uno tenía que esforzarse para que salieran las cosas bien y para, ya sabes, pues tener chamba, vivir. No, ahorita, actualmente uno nada más tiene que sentarse aquí y ponerse a ver videos en YouTube. Soy un ladrón. Soy un monstruo. Ole. En la actualidad uno ya nada más tiene que ser un hambreado que se pone a ver videos en YouTube y decir, hola chicos, vamos a hacer un directo de reacciones, claro que sí. Y hacer videos en YouTube y hacer directos, sí. Bueno, fuera de broma, en la actualidad sigue habiendo muchas complicaciones en el tema de conseguir trabajo. Sobre todo porque siguen habiendo, eso nunca, yo creo que nunca va a acabar, los trabajos mal pagados. Siempre va a pasar eso. Ciertamente ahora sí hay hay más opciones en el sentido de que si, si subes algún contenido chistoso, viral en el momento indicado y el lugar indicado, te puedes convertir en una estrella. O sea, hay más oportunidades que antes, pero sigue siendo complicado. se fijó en Charles Fleischer, un comediante de stand-up que solía participar en televisión y cine. Lo convocó para hablar como Roger en los castings de ciertos actores. Al final le gustó tanto su trabajo que terminó dándole el papel. El rol de Jessica le correspondió a Kathleen Turner, con quien Zemeckis ya había trabajado en Romancing the Stone. Pero el reto mayor era dar con los actores que harían a los humanos. Todos deberían actuar con personajes que no estarían en el set, usando su imaginación. Para hacer de Valiant, Zemeckis pensó en los astros de los 80, Harrison Ford, Bill Murray, Chevy Chase y Eddie Murphy. Ninguno se interesó. Incluso Murphy pensó que sería un desastre. Hubo pruebas con... Qué bueno que no fue Eddie Murphy, porque, discúlpenme, pero a mí Eddie Murphy siempre me ha parecido alguien muy aburrido en muchas cosas. Creo que lo único que ha hecho bien en mi gusto personal, creo que fue en Orbit, ¿no? Él salió era Eddie Murphy. Creo que la única película que me parece medianamente divertida de Eddie Murphy es Norbit. Pero en general a mí Eddie Murphy nunca me ha parecido muy gracioso que digamos. Al contrario, se me hace bien fome el vato.
Se hace bien aburrido el tipo. Y bueno, él hizo una de las peores películas de la historia, que se llama Pluto Nash. Pluto Nash. Es considerada una de las peores películas de la historia, creo. Y honestamente sí se ve muy, muy barata. Ah, bueno, también fue el gordo Alberto, ¿no? Hey, 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 soy el gordo Alberto. Pero no siento que su estilo sea muy bueno, que digamos. A mí no me parece divertido. Y siento que justamente está chido que haya sido el actor que es, porque poner caras tan reconocidas y tan importantes en ese momento como pudo haber sido ya sea Dimorphio, Harrison Ford o los demás que pensaron, siento que iba a ponerle demasiado el reflector a él y tal vez opacaría un poquito el resto de cosas. Y con el que pusieron al final, siento que, aparte de que queda perfecto como que en la estética, o sea, porque tampoco es como que, oh, la superestrella galán de Hollywood, no se pone por encima ni por debajo. Claro, el encanto del underdog, exactamente eso. Muchísimas gracias, Alonso, por los 10 solecitos. 14, el apocalipsis por un pollo vortex Secandor. Luego, Secandor, aquí estás. Luego de escuchar tu trama de película me hiciste recordar eso. Ok, lo voy a tener anotado para verlo. Alonso Pantigoso. Sí, justamente el encanto del underdog creo que era lo que le dio... Pero no estoy escribiendo. Y cerebro no procesar. Amarilla eran 5 minutos. Le da su encanto justamente eso. Que no fuera alguien que opacara con su imagen, sino que quedara como que en el equilibrio perfecto. Yo siento que el actor que pusieron quedó en ese punto perfecto de equilibrio. Con James Woods y Ed Harris, pero no convencieron al director. Entonces apareció el inglés Bob Hoskins, que venía de brillar en el noir británico Mona Lisa. Zemeckis y Spielberg no estaban convencidos, era demasiado desconocido para el gran público, pero se juntaron con Hoskins y descubrieron su pasión por el film y el detective. Su audición los terminó de convencer. Tampoco resultó fácil encontrar al juez Doom. La primera opción fue Tim Curry, que poseía un histrionismo perfecto para el... ¡Oh, estoy triste! ¡Hola! Perdón, es que a veces no me fijo en cómo está el mono chino. Pero deja de estar triste. Ahí está. Personaje, y ya había interpretado a tipos delirantes como Frank-N-Furter. Zemeckis le tomó una prueba, pero su audición fue demasiado aterradora. Si ya vieron al juez Doom de la versión final de la película, imagínense lo que habrá sido la versión de Tim Curry, quien... ¡Oh, perturbador! Muchísimas gracias, Yanni. Y no, hoy no tengo los fanfics. Soy yo la salida de subir mucho de volumen, perdón. No tengo los fanfics para hoy, pero ahí los tengo anotaditos. Y espero que también viene la chamba. Y se cayó un short para la tuleta. La tuleta. Me parece bien. Short. Ruleta. Y Ciani. Typo, quise decir ruleta. Bueno, a partir de ahora va a ser la tuleta. Algo que tal vez no será bueno para los chilenos, pero... no soy chileno, así que... a mí no me afecta. Más adelante... y muchísimas gracias, Mr. Toons, por los 10 pesitos mexicanos. Se agradece muchísimo. Los 90 nos regaló terrores como el payaso Pennywise de It y Darkness and Legend. Pero en fin, lo contrario ocurrió con John Cleese, miembro de los Monty Python. Hizo una prueba en la que resultaba más gracioso que intimidante. Impaciente, Zemeckis contactó a Christopher Lloyd, con quien ya había trabajado en Volver al Futuro. Sí, el Doc Brown que sabía cómo asustar sin excederse.
Con todo listo, el rodaje de Quién engañó a Roger Rabbit empezó en noviembre de 1986. Fue un rodaje diferente al de cualquier película. Primero, se ensayaba cada plano con una figura de tamaño real para que los actores pudieran saber hacia dónde mirar cuando interactúan con una caricatura y para que después el equipo de animación supiera cómo la luz afectaría a estos personajes. Para simular la interacción entre caricaturas con objetos reales, muchos efectos especiales se hicieron con máquinas sofisticadas, como un brazo mecánico que simula los movimientos de Bebé Sherman sosteniendo su cigarro. ¡En los 80s! Es impresionante, por Dios. Las máquinas eran diminutas para que luego se pudiera dibujar al personaje encima. Ok. Estos tipos lo pensaron todo, por Dios. Y no se notaran. En algunos casos usaban hilos y marionetistas, como durante la escena en la que las comadrejas investigan el departamento de Eddie. La escena del bar donde trabaja Betty Boop fue la que más trucos tuvo que utilizar, ya que en ella aparecen pingüinos llevando bandejas con licor, un pulpo mezclando cócteles y otro montón de personajes animados interactuando al mismo tiempo en un mismo plano. Fleischer, quien hacía la voz de Roger, tenía que estar en el set todo el tiempo. Se obsesionó tanto con el conejo que le pidió al departamento de vestuario que le creara un traje idéntico. La primera vez que se apareció caracterizado sorprendió a Hoskins. No entendía su método y le dijo que era un americano loco. Sin embargo, el actor británico descubrió que lo ayudaba a sumergirse en el mundo fantástico que proponía el film. Algunos miembros de otras películas que estaba haciendo Disney al mismo tiempo. ¡Ay, qué buena onda! No, sí, es como... Me voy a meter demasiado en el personaje, rápido. Preparen la camilla, es hora de la cirugía de cambio de especie. Oh, no, actor de método. No, los actores de método medio me preocupan un poco porque a veces se pueden ellos mismos autoinducir una depresión severa para justamente lograr interpretar a un personaje así. Es como que, híjole amigo, ¿cómo te explico? Que tal vez no es buena idea, pero bueno, allá tu método. Se asomaban cada tanto a ver la filmación. Cuando se cruzaban con Fleischer disfrazado de conejo, todos pensaban que la película iba a ser una estupidez suprema. Otro dato interesante fue que al principio el equipo no estaba muy seguro de cuál sería la forma de pasar del mundo real hacia Toontown. Finalmente, CMX decidió que fuera a través del túnel que está debajo del observatorio de Griffith, en Los Ángeles. Curiosamente, este túnel también fue utilizado por el director para una escena en Volver al Futuro 2. El rodaje de Quién engañó a Roger Rabbit fue duro, pero nada comparado con la postproducción. Todos sabían... Es que imagínate, no solamente va a ser el factor de, ok, ya doblamos las escenas live action. Muy bien chicos, es hora de dibujar cada frame. Cada fotograma es hora de dibujarlo con sus respectivos detalles, personajes, iluminación. No, imposible. No podría hacer algo así. Oh, sufrimiento eterno. Que Williams era un perfeccionista insoportable y a pesar de sus magníficos resultados hizo que el proceso de animación fuera una montaña rusa de complejidades, subidas de presupuesto y retrasos. Para empezar, Williams no sabía trabajar con un equipo grande y los animadores no estaban felices con él. Su perfeccionismo era tal que algunos animadores contaron que les rompía sus hojas de trabajo frente a ellos o los obligaba a cambiar un plano entero ya aprobado por la compañía solo porque no le gustaba cómo quedaba un cuadro. Más allá del temperamento de Williams, el equipo de animación también descubrió un problema que había durante toda la película. A ese tal Williams faltó que alguien le diera una buena cachetada. La mirada de los actores no solía coincidir con la posición de los personajes animados. Esto había arruinado la ilusión en todas las películas que intentaban mezclar animación y live action. Entonces armaron su propio libro de reglas para cuando se encontraban con este tipo de problemas. Lo solucionaban cambiando al personaje de lugar o colocándolo en puntas de pie. Trabajar la animación en perspectiva y con movimientos de cámara fue el desafío más complejo y caro, pero nos regaló algunas de las secuencias más inolvidables de la historia, como el famoso baile de Jessica Rabbit en la cantina. Debido al perfeccionismo de Williams, la animación de la película se atrasó y el presupuesto escaló. Pero quedó impresionante. Ojo, y es que al final de cuentas ese es el tema. Puede que el tipo sea odioso, un fastidio trabajar con él, irresponsable en el tema de los tiempos, recontraengreído y todo lo malo que se te pueda ocurrir, pero lo hacía bien. O sea, el resultado era único, era maravilloso y era como que...
Yo imagino que los ejecutivos a cargo del proyecto están así como que, oh, como quiero correrte a patadas, bro. Por Dios, que eres muy bueno en lo que haces. Igual al final eso sí le pasó factura y al final se le cerraron todas las puertas cuando terminaron el proyecto. Y ya no pudo financiar el suyo porque Disney se dio cuenta de que trabajar con él iba a ser asquerosamente fastidioso. Así que fue como que, no, o sea, hiciste un excelente trabajo, pero no queremos trabajar contigo. Katzenberg, Y que bueno, mantenía el rol de productor en la película, debió ir varias veces a Londres para discutir con él los tiempos de entrega. El animador logró mantenerse firme, hasta que Michael Eisner, el CEO de Disney, se hartó y amenazó con cancelar la producción si seguían las demoras. Desesperados y viendo que solo con Williams la animación no iba a terminarse jamás, los ejecutivos de Disney crearon una nueva división de animación secreta en Los Ángeles. Cuando se enteró de esto, Williams detestó a ese equipo y hasta viajó allá simplemente para denigrarlos. Pese a las protestas, estos animadores trabajaron en varias escenas icónicas de la película, como casi todas las de Toontown y la persecución de Benny el taxi. Pero la furia de Williams no terminó ahí. Sus quejas casi degeneraron en disputas legales por la creación de este departamento paralelo de animación. Entonces, me acabo de fijar en esto. disputas legales por la creación. ¿Qué es esto? ¿Por qué hay una cara dibujada aquí de una expresión de chale? Eso es... ahí se notaba, Mayra, que era una persona bastante, digamos, tal vez mentalmente no muy estable, porque enojarte con algo al punto de que tomas un viaje de Europa a América solamente para ir a decirle a la gente, te odiamos, te odio, los odio, todos ustedes son estúpidos. Es como, wow, ese tipo realmente tiene problemas. Creación de este departamento paralelo de animación. Entonces, Disney debió esconder al equipo de Los Ángeles en los créditos de la película, donde figurarían como animación adicional, aunque fueran los encargados de secuencias enteras. Esto no le gustó nada a los animadores de ese equipo. A modo de protesta, escondieron sus nombres en varios carteles de Toontown. Oh. ¿Ya? Con la animación avanzada, Zemeckis completó la postproducción con la banda sonora de su habitual colaborador Alan Silvestri. Recién ahí pudo tener un primer corte aprobado por Spielberg y por Disney. ¿Pero le gustaría al público? Como solía hacerse en aquella época, Disney organizó algunas pruebas de audiencia antes de cerrar el corte final. Los resultados fueron terribles. Al ser una versión inacabada, la gente no entendía lo que estaba mirando. La mayoría abandonó la sala antes de que terminase. Esto alarmó a los ejecutivos de Disney, Bueno, pues si le pones la cosa medio hecha, obviamente la gente no le va a gustar, ¿no? que ya estaban alterados por la escalada del presupuesto a $70 millones, convirtiéndose Chicos, la película empezó con 12, luego 30 y ahora 70. Es excesivamente demasiado. en la película más cara de la historia. El más nervioso era Katzenberg. Su primera experiencia en la compañía se encaminaba al desastre. Luego de las proyecciones de prueba, le confesó a Zemeckis que estaba Bueno, fue muriendo eso. por dentro y que esta película podía ser su última aventura en Hollywood. El único que mantenía la confianza era Spielberg, pero no pudo calmar a Disney. La compañía redujo el presupuesto para marketing a $12 millones y en vez de distribuir la película a través de la reconocida marca Disney, optaron por hacerlo mediante Touchstone Pictures, la subsidiaria apuntada al público adulto. Con dudas y temores, ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Se estrenó el 22 de junio de 1988. Los malos presentimientos terminaron de inmediato. Los espectadores quedaron cautivados con el conejo y su universo, y también por la interacción entre caricaturas clásicas. Recaudó $351 millones. 351. Oh, fue un éxito brutal. La crítica también Muchas gracias, Felipe, por esas 20 membresías de regalo. Felipe, son 20 subs, pero son subs no argentinas. Y ya habíamos visto que... ¿Ay? ¿Cuánto te costaba eso? Me serviría saber. Muchísimas gracias, Felipe. A ver, déjame te busco porque por aquí ya te había notado. Ah, ya me acordé. Pa 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 pam. Pa 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 pam. Pa pa pam 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 pam. A ver, 10 subs
Creo que 20 subs sería como equivalente a una magenta, ¿no? 20 subs. 20,000 pesos chilenos. Y pregunta, Sentaro, ¿los 20,000 pesos de qué color es en la cosa? Necesito anotar eso definitivamente. La magenta son 25,000. Ah, ok. Entonces en ese caso podría ser entonces de 20 minutos. Sí, 20 minutos. 20 minutos. Vamos a dejarlo en 20 minutos. ¿Eran 20? No, espérame. 20. No, de 15, 20, 25, 25. 25 minutos, sí, 25. Muchas gracias, Felipe, por esas 20 subs. Puedes pedir un videito de 25 minutos, se agradece muchísimo. Ah, no, espera. Es que yo lo estoy marcando por... No, espérate, ¿cómo? 20... Sí, pero creo que la naranja normal son 10, ¿no? Espera, cerebro confundido. Si se mantiene naranja, que serían 15, pero son más, porque creo que naranja... No, serían 20 minutos, sí, 20 minutos. Eso, pero... Perdón, cerebro duele, es que no tengo una tabla de conversión de membresías que no sean... argentinas. Ya, entonces Felipe, bueno, una vez más, muchísimas gracias. Puedes pedir un video de 20 minutos. Chi. Calculadora, no. Ay, no es calculadora, necesito un bloc de notas. Oh, actually que ya tenía. 10 subchilenas es una naranja. 20 subs son igual a 20 hand rolls. Ahí está. Que en este caso será equivalente a 20 minutos. Listo. Ya, anotado. Muchas gracias. Pero Gary, fuiste banquero, debes saber de números mexicanos, no números chilenos. Es muy complicado. Pero bueno, ya anotadito. Muchísimas gracias, Felipe, por esos 20 membresías. Y puedes pedir un videito de 20 minutos. Estaría bueno, Carpincho. De hecho, estaría bueno. He pensado en qué podríamos hacer en Kik también. Tal vez no ver series porque es mucho tiempo, pero no estaría mal ver una película. Lo tendré como una posibilidad. Chichichi. Así que sigamos. Rindió ante el trabajo de Zemeckis y Williams. El suceso de Quién engañó a Roger Rabbit inició una época soñada para sus responsables. Spielberg consolidó su reputación de rey Midas. Zemeckis se consagró como un cineasta top. Hoskins consiguió más oportunidades en Hollywood. Williams ganó 2 Oscars, uno por los efectos especiales y otro por su desempeño como animador. Su trabajo le rindió frutos. ¿Queréis preguntar random? ¿Eres furro? No. Soy una persona completamente normal. Sí. Katzenberg se mantuvo como mandamás de la rama cinematográfica en Disney y a partir de La Sirenita creó lo que hoy conocemos como el renacimiento de la compañía. Gary Wolf, el autor de la novela, publicó más libros con Roger Rabbit, tomando la película como canon. En cuanto al propio Roger, encabezó 3 cortometrajes animados inspirados en la animación de principio de la película, con Baby Sherman como coprotagonista. Fleischer volvió a ponerle la voz al conejo. Tras una producción tortuosa, Quién engañó a Roger Rabbit tuvo el final feliz que merecía, ¿verdad? Bueno, quizás esta sea la única película que a pesar de su éxito comercial, tuvo uno de los peores legados en la historia de Hollywood, con peleas, despidos, venganzas y juicios multimillonarios. Es que hacer esta película fue un desastre. Fue un tremendo desastre, como que medio mundo se quiso matar durante toda la producción y pasaron de un presupuesto de $12 millones a 70, es demasiado. Lo bueno es que fue un éxito monetariamente, pero igual... Yo creo que dijeron, ¿saben qué? Estuvo muy bueno, pero no vamos a hacer una secuela definitivamente jamás.
Para empezar, Richard Williams no pudo gozar del éxito mucho tiempo. Katzenberg le ofreció trabajar en algunos detalles de La Bella y la Bestia, pero el estudio lo había colocado en una lista negra de Hollywood por su carácter tan perfeccionista y por tardar tanto en entregar los proyectos. En los años 90, Williams volvió a tener problemas con su película The Thief and the Cobbler, bajo el ala de Warner Bros. También tardaba en entregar las versiones finales, pero esta vez el estudio se hartó, lo despidió y le quitó los derechos del film que soñó por décadas. La historia de Thief and the Cobbler es una tragedia en sí misma, y como ya dijimos antes, también le dedicamos un episodio en este canal. Pero los disgustos no se quedaron solo en Williams. Amblin, la productora de Steven Spielberg, nunca quedó satisfecha con Disney luego del lanzamiento de Quién engañó a Roger Rabbit. Las dos productoras compartían los derechos sobre el film y sus personajes, y tenían peleas constantes. ¡Dámelos! ¡Son míos! ¡Son míos! Está bien, los aceptaré, pero no porque soy furro, sino porque los necesito. Pero solamente por eso, porque los necesito. Pero no soy furro. Furro sería Carpincho, sí, señor Carpincho es furro. Muchas gracias, Yanni, por los 20 pesitos, se agradece mucho. Sobre su uso. Estas discusiones desembocaron en una disputa legal por las regalías de Roger en los parques temáticos de Disney. En vez de encontrarle una solución, Disney decidió cancelar todos los proyectos relacionados con esa propiedad intelectual. Y en vez de compartir, oh maldita sea. Esto incluía a todas las atracciones en parques, merchandising y hasta secuelas. Y esta disputa podría ser la razón por la que, a pesar del éxito que tuvo en los 80, la película no tuvo el mismo legado ni recibió el mismo amor que otras producciones de la empresa. El conflicto entre Disney y Amblin afectó la concreción de más películas con Roger Rabbit. Primero, desarrollaron una precuela que transcurría en 1941, en la que Roger buscaba a sus padres y terminaba en Hollywood. Fue rechazada por Spielberg, quien estaba en contra de algunas escenas que mostraban a los nazis de forma cómica. El otro proyecto era una secuela animada digitalmente. Al igual que en la primera película... No habría tenido la misma... No, animada digitalmente no habría tenido el mismo feeling. No habría sido... No, yo creo que habría sido un fracaso. No creo que Roger Rabbit hubiera podido tener una secuela ni precuela. El proyecto fue tan difícil, pero tan bien hecho por sí solo. Bueno, fue muy difícil que... Bueno, y muchas cabezas rodaron luego de eso, que ya hacer otra película iba a ser terrible. Se hicieron pruebas de animación, pero ahora los costos eran demasiado elevados, alrededor de $100 millones. Disney canceló la propuesta sin pensarlo dos veces. Quizás esto haya sido para mejor. Y como si Ojo, si esta era la propuesta, qué bueno que no lo hicieron. Sin pensarlo dos veces. Quizás esto haya sido para mejor. Y como si esto no fuera suficiente, la relación entre Katzenberg y Disney tampoco terminó nada bien. A pesar de que el productor se encargó de revivir a la compañía y lanzar algunos de sus títulos más exitosos, fue denigrado por su superior Michael Eisner. Esto provocó que renunciara a Disney jurando venganza, literalmente. Y lo hizo a través de la creación de DreamWorks. Una empresa que, ¿cuántas veces no ha papeado a Disney? Qué bendición. Una compañía que le hizo frente a Disney con sus producciones de animación digital junto a Spielberg y David Geffen. El lanzamiento de Shrek fue básicamente una burla en contra de Disney y sus películas de fantasía, pero esa historia también la detallamos en otro video. Quién engañó a Roger Rabbit refleja las peripecias de realizar una película. Claro, discriminen al pelado. Lo siento, Boomer, pero es necesario. Nunca debes confiar en un pelado. Original en Hollywood. La genialidad detrás de escenas fue tan abundante como los choques, el descontrol y el triste final. Pero aún así, todo valió la pena para brindarnos una de las mejores películas de la historia del cine. Peleas encarnizadas. Estuvo buena la historia. Ahora, necesito hacer una pregunta muy importante, chicos. ¿Cómo diablos, según yo casi no hablé mucho, y estuve como... y esa cosa duró más de una hora, la reacción... Maldita sea. Me vengaré, Carix, crearé un canal parodiando el tuyo. ¿Puedes llamarlo Superpelado Universe? Que soy basura. Soy el monstruo. Esto fue toda la historia detrás de quién engañó a Roger Rabbit.